Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que podemos decir buenos días, aunque queda poco allá en España. Aquí sí son buenos días, son las 9:30 de la mañana. Hemos empezado un poquito más tarde porque tendríamos, bueno, digamos que las escenas cuando vienen invitados como es hoy, pues son diferentes y con los cambios que ha habido. También parece que había un cambio en el OBS, que hay que cambiar la configuración, entonces bueno, he estado preparándolo. Hoy, aparte de ser mi cumpleaños, bueno, pues vamos a hacer el repaso de la actualidad con dos grandes invitados. Viene Yago Álvarez del Salto y también Carlos Sánchez Mato de Izquierda Unida, y que bueno, pues han pasado muchísimas cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Entre otras cosas, bueno, veremos ese acuerdo, ¿no?, en Pamplona bueno, digamos, el PSOE ha cedido a esa mayoría que había con Bildu, y bueno, la derecha está como muy cabreada, un poco en la misma línea de siempre. Hay nuevos nombramientos como el del el Ministerio de Economía, después de que Nadia Calviño se fuera. Y luego, bueno, pues está todo el tema de Ferraz, el tema de los rescoldos, el asunto de Rubiño y la agresión de Ortega Smith. A nivel internacional, el asunto de Milei, que trae cola. Así que bueno, todo eso lo hablaremos con nuestros invitados. Ahí ya pueden ver, Carlos, Yago, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, compañeros? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, a ver, introducía dos temas que son de mucha actualidad, uno a nivel autonómico, pero que en realidad con la misma narrativa nacional de ETA, los bilduetarras, etcétera. Esto no se puede admitir en democracia, tal, cuando siguen las reglas de la democracia. Y luego, y empiezo por esto, pregunto a los dos porque seguramente podréis aportar más de algo que siempre es más complicado, como es la economía para la mayoría, y que en este caso, de última hora, esta misma mañana, el presidente del gobierno ha nombrado como ministro de Economía a Carlos Cuerpo. Yo personalmente no tengo ni idea, no puedo tener referencia, no sé si con el poco tiempo que ha ocurrido podéis comentar algo de qué puede suponer esto. No, yo creo que a priori no puede empeorar lo de Calviño, entendiendo que más allá de que sea buena gestora o lo que sea, es como la pata más liberal o más de derecha económicamente del PSOE, pero bueno, no sé qué podéis aportar al respecto o qué sensaciones os pueden dar este cambio en el Ministerio de Economía. Carlos o Yago, el que quiera que empiece. Bueno, ¿se me oye bien? Que ahora he cambiado el micro, sí, ¿no? Perfecto, Yago. Bueno, continuismo puro y duro, ¿no? O sea, ninguna diferencia ni para bien ni para mal, porque al final este señor era la persona que era responsable del Tesoro a los mandos de Nadia Calviño. O sea, ha sido una de sus, digamos, manos ejecutoras en una de las principales líneas que tiene el Ministerio de Economía, ¿no?, en el Tesoro. O sea que parece continuismo total, ¿no? A mí me ha sorprendido porque yo veía al pobre de Escrivá, ¿no?, que le habían puesto ese Ministerio de Tecnología solo, ¿no? Un señor que no es que haya tratado mucho ese tema y que en temas económicos, pues oye, no deja de ser un técnico también, pero que también tiene una larga experiencia. Pero bueno, como digo, continuismo, o sea, un perfil muy parecido al de Nadia Calviño, igual también muy técnico, muy europeizado, etcétera. Bueno, yo incorporo algún elemento complementario. Yo no creo que sea un perfil técnico. Por supuesto que lo es, o sea, es evidente. No es contradictorio con lo que ha dicho Yago. Pero estamos hartos en economía y en otras muchas disciplinas a que se hable de determinadas personas como técnicas para abstraerles de la posición política. No, mira. Aquí posición política tiene todo el mundo. Es decir, posición política que no necesariamente tiene que ser la de pertenencia a un partido político.
pero posición política tiene todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando haya planteamientos de recortes con arreglo a las nuevas reglas fiscales por determinadas inversiones que se realicen en lo social, no en carros de combate o no en inversiones verdes que se lleva Iberdrola o Repsol? Esa posición, las personas que somos economistas y las que no lo son, tienen una opinión sobre eso. Bueno, pues a mí lo que me importa, más allá del nombre de la persona, los apellidos, incluso de con quién ha trabajado, es qué postura va a tomar en ese tipo de situación. Y bueno, pues en ese sentido, pues aquí técnico no hay nadie. Es decir, tenemos posición política y tenemos las experiencias que cada uno acarreamos en nuestra mochila para dar respuesta a este tipo de situaciones. La economía no deja de ser, en el mundo actual y en el sistema económico capitalista en el que nos movemos, pues una manera de gestionar recursos escasos. Aunque trabajáramos en otro sistema, hay recursos que seguirían siendo escasos. Por lo tanto, se trata de ver a quién respondes y a quién dejas sin plata. Bueno, pues a mí me gustaría que quien hubiera sido nombrado ministro de Economía fuera, pues, Yago, fueras tú, Julián. Dices, yo no tengo ni idea de economía. No hace falta, no hace falta. Como no hace falta ser médico o médica para entender de la responsabilidad máxima en un Ministerio de Sanidad. ¿Que puede venir bien? Bueno, puede venir bien o mal. Depende de lo que aprenda cada uno en la Facultad de Economía o lea en los periódicos, como bien nos ha ilustrado con su libro Yago. Bueno, desde esa perspectiva, yo no me quedo tranquilo, pero no por el nombramiento de una persona que ha realizado una gestión muy positiva con el Tesoro Público, y eso es real. Pero una gestión buena en el Tesoro Público no lleva como consecuencia que en el ámbito de la economía a nivel estatal, pues vaya a tener la respuesta que algunas personas esperamos de nuestro país, que es una confrontación total con lo que falta de acordar de reglas fiscales y del plan, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para ponerlo al servicio de la gente corriente, de la que no llega a fin de mes, de ese prácticamente 8% de personas en el Estado español que con datos económicos espectaculares, porque lo son, y eso hay que reconocerlo, lo son, pues tienen privaciones materiales severas. Yo no me conformo. ¿Se conformará Carlos Cuerpo? Me temo que sí, porque es de la escuela de Nadia Calviño, que se conformaba, que no tenía ningún problema con eso. A mí eso me indigna hasta tal punto que me supone que debería ser esa la prioridad. Y sin embargo, pues lógicamente Pedro Sánchez no me ha elegido a mí, ni ha elegido a Yago, ni te ha elegido a ti, Julián, ha elegido a Carlos Cuerpo. Bueno, Yo estuve a punto ayer de poner un tuit el Día de los Inocentes diciendo que me habían elegido a mí. Estuve a puntito de hacerlo. Bueno, creo que poca gente... Ha sido muy evidente que no era verdad, ¿no? Poca gente creo que se lo hubiera creído. Pero bueno, en todo caso, os quiero preguntar por esto porque creo que tiene que ver, os quiero preguntar, esta es mi impresión, que el hecho de que Nadia Calviño haya sido elegida en un cargo que yo tampoco entiendo bien, si quería explicar un poco, porque todo lo que... Es decir, al final el tema de la economía e incluso los puestos estos de... que, bueno, es que no sé ni cómo se llama exactamente el puesto, pero bueno, todos estos puestos que hemos visto que al final se le premian a políticos y que a veces es como, o se dice, ¿no?, que es un reconocimiento a una labor y tal, y yo creo que esta es la impresión que me da, pero me gustaría saber vuestra opinión, es que por más que la derecha ha intentado percutir, ¿no?, con los datos económicos, por más que seamos críticos, Carlos, y ahí lo vuelvo a resaltar, ha sido una gestión excelente en unos momentos muy complicados y creo que ahí casi siempre se le ha vuelto como un boomerang, ¿no?, porque los datos creo que son bastante arrolladores en cuanto a, en una situación muy dificultosa, pues que sea así. Pero yo... Julián, pero un poco a pesar de... O sea, yo discuto en los posicionamientos ortodoxos de Nadia Calviño, no nos habían llevado estos datos. Te lo digo desde ya. Evidentemente. Porque son los posicionamientos de Nadia Calviño del pasado que hubieran sido los que se hubieran llevado a cabo si no hubiera habido
primero, una experiencia letal para, en este caso, la socialdemocracia, y no te digo ya nada para los liberales a nivel europeo, que había sido de que si volvemos a aplicar la medicina de la gran recesión anterior, tenemos, no es que tengamos a una izquierda radical en el poder, es que tenemos las calles incendiadas, ¿vale? Entonces, tontos no son, malos sí, pero tontos no. Sobel, el que murió esta semana, uno de los esbirros, en este caso, de ese austericidio, causó un dolor brutal en muchos países, incluido el Estado español. Bueno, pues que ahora se haya actuado de otra manera tiene que ver no con un convencimiento de estos economistas, que ahora les premien, a Nadia Calviño les premian con un puestazo, Julián, porque presidenta del Banco Europeo de Inversiones con 400.000 euros, bueno, pues no está mal, ¿no? No está nada mal. Y sobre todo con un prestigio y una capacidad de interlocución con las empresas privadas y con la banca impresionante. Por lo tanto, claro que la están premiando, pero también a algunos nos gusta decir que la están premiando por algo por una ejecutoria que no era la suya, era la nuestra, los que no vamos a llegar jamás a ese tipo de puestos, ¿vale? Pero por la ejecutoria que llevábamos diciendo no desde ahora, desde 2005, 2006, 2007, cuando nos reuníamos en el patio, Yago, ¿te acuerdas? Y decíamos cómo había que actuar desde el Banco Central Europeo. Para que no supusiera la deuda pública un lastre tan gigantesco. Pues lo que ha hecho Nadia Calviño, en este caso el Banco Central Europeo, y Carlos Cuerpo, ha sido lo que nosotros decíamos en un verdadero antro para toda esta gente, que sería el Patio Maravillas, hace más de una década, ¿vale? En un lugar, en un centro social ocupado, en el que muchas y muchos pues hacíamos economía. Claro, precisamente, y esto ya lo hemos hablado, como incluso no, Pedro Sánchez iba a estos grandes espacios como Davos y tal, iba presumiendo con las medallas precisamente de las cosas a las que se había opuesto y que, bueno, al final por esa presión que viene por su izquierda, pues, y por eso es tan importante, ¿no? Que sea fuerte, que esté articulado y que tenga la capacidad de empujar hacia ciertas posiciones, y que al final creo que había un reconocimiento internacional y que España está más fuerte que nunca en cuanto al reconocimiento de sus políticas, en gran parte por ese gobierno de coalición, creo yo. Pero más allá de ese reconocimiento, que también te pregunto, Yago, si al final esto funciona así, si se hace digamos, una especie de premio de reconocimiento a la labor de un gobierno, y sobre todo si esto, que es otra cosa que se dice, va a beneficiar, es decir, que esté en un puesto tan importante Nadia Calviño, si se pueden hacer sinergias hacia las políticas de España, o realmente cuando uno llega ahí, pues tiene que ser ecuánime, que en teoría debería ser con todos los países y tal, o realmente eso puede beneficiar, entendiendo también cómo funciona la economía de España, viendo sido ministra, para generar sinergias nuevas que beneficien a España. Bueno, eso también un poco de cuñado, pero que son como análisis simples. Qué bueno que va a haber alguien de España, va a beneficiar a los intereses, ¿no?, de los españoles. Bueno, no sé si un poco cuñado, pero ¿qué puede haber de todo eso también? Nada, solo hay que dar un ejemplo, solo tenemos que ver un ejemplo. Las políticas más nocivas que está sufriendo ahora mismo España, la que más está atacando a los bolsillos de las personas y la que está matando moscas a cañonazos, que es intentar matar una inflación que no tiene nada que ver con la masa monetaria a base de subir tipos de interés, es el señor de Guindos. O sea, tenemos al vicedirector del Banco Central Europeo subiendo, ya no solo subiendo, sino ahora mismo que ya la Reserva Federal está anunciando que va a hacer bajadas, pues el señor de Guindos como vicedirector el otro día en una entrevista dijo, no, aquí bajadas no, o sea, incluso ni tranquiliza a los mercados, ni manda esas señales a los mercados para 2024 que ya sí que se está mandando, por ejemplo, desde la Reserva Federal. O sea, lo más nocivo para el Euribor, para la gente que tiene hipotecas variables, para las empresas que tienen préstamos a tipos variables, está siendo un español y una francesa, Lagarde y de Guindos. Entonces eso demuestra que no. Y además, volviendo otra vez a ese que bien ha hecho Carlos en corregirme, que hay una ideología total, que es la ideología neoliberal que tiene Europa. Nadia Calviño venía de las instituciones europeas, ¿no? Era una tecnócrata que ha participado en las instituciones europeas en esa época en la que bien ha explicado Carlos, todas las instituciones europeas, con Schabel en Alemania en la cabeza en muchos de ellos,
acabaron machacando a los países del sur tal y como nos machacaron, ¿no? Y nunca ha habido... Se supone que estas organizaciones supranacionales deben mantener como la neutralidad, ¿no? No pueden ayudar, pero es que aunque pudieran, tampoco veo yo que Nadia Calviño vaya a ayudar. Al final hay que entender que el BEI es como una especie de FMI europeo, es como simplemente quien presta, que tampoco no tiene tanto poder, yo creo, como de decisión. Porque al final es, pues, España, Francia, Italia se juntan para hacer un proyecto de un gasoducto, pues ¿a quién piden dinero? Al BEI. Y entonces sí, estratégicamente para Europa conviene y tal, el BEI presta dinero. Pero tampoco es como que vaya a poder decir, ay, pues le presto más dinero a España porque es mi país, tal. No, yo no creo que vaya a haber ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de nada. Como reconocimiento internacional, bueno, pues bueno, yo creo como por mucho español que pongamos siempre manda Alemania, o sea que también va a ser exactamente igual. Bueno, Esto es cuestión de clase, Julián. Esto no es cuestión de nacionalidad. Igual que en Claro, muchas ocasiones terminamos diciendo, y yo el primero, que por terminología uso mal las palabras y digo, pues Alemania está presionando. Mira, no, vamos a ver. Yo tengo muchísimo más que ver con los obreros de Múnich que existen y que trabajan, diríamos, sindicalmente porque haya redistribución de la riqueza que con los españoles o españolas de La Moraleja. O sea, así de claro. Es una cuestión de clase. Y Nadia Calviño, pues no es de los nuestros, eso está claro. ¿Podemos compartir gobierno? Bueno, de hecho hemos compartido gobierno. La izquierda transformadora ha intentado, renunciando y dejándonos muchos pelos en la gatera, compartir. Pues si compartimos gobierno con Marlaska, y fijaros, y qué duro es ese tipo de situaciones, lo digo para quienes en primera línea lo tienen que hacer. Ahora bien, aquí no estamos hablando de un tema de nacionalidad. En el caso de ley, como perfectamente indicaba Yago, aquí se trata de un instrumento que yo creo que es bueno que la gente conozca, ¿no? Fijaros, el último Consejo de Ministros de esta semana se les pidió, bueno, además de con el Real Decreto de medidas anticrisis, había 20.000 millones de euros que se le han adjudicado de lo que recibe España de la Unión Europea, de los fondos europeos, la parte que viene en préstamos, nosotros se lo damos al BEI para que el BEI lo complemente con más pasta y vaya a proyectos realizados desde las comunidades autónomas. Podría parecer algo chulo y bonito, ¿no? Bueno, ahora os cuento la parte negativa. La parte negativa es que esto, donde cae realmente, es en las grandes corporaciones, en las grandes empresas. Mucha gente dirá, bueno, es que las pequeñas, el bar de la esquina o la pequeña fontanería, esa no puede desarrollar grandes proyectos. Y eso es cierto. Tal y como funciona la economía, bueno, pues tienen que ser esas grandes corporaciones las que parece que drenen y hagan este tipo de proyectos. Pero hay otra opción y esa no se valora nunca. Entre la fontanería Pepe, el bar Juan y Repsol o Iberdrola para hacer la transición ecológica justa, a mí se me ocurre el Estado. Vaya burrada que estoy diciendo. Porque fijaos, ponemos el dinero desde la Comisión Europea, o sea, todos y todas nosotros. Lo financiamos desde el punto de vista del banco con el Banco Europeo de Inversiones y los beneficios se los lleva Iberdrola. Hombre, y yo quiero decir, no hay que ser comunista, que yo lo soy, para indignarse con este tipo de situaciones. Me parece que es una vergüenza que no se desarrolle desde lo público lo que es financiado y alimentado desde lo público. Y además, con otra característica, es que además no puede ser privado. Es decir, esas infraestructuras tecnológicas o gasísticas, como decías, Yago, o del hidrógeno verde, son infraestructuras que solo son rentables si ponemos la pasta entre todos. Lo triste es que después de poner la pasta entre todos, que ahí Nadia Calviño se va a poner las botas desde el punto de vista estamos hablando de proyectos que van a generar mucha riqueza. Lo que ocurre es que la generación de esa riqueza va a quedar en una gran parte en bolsillos de unos pocos accionistas, los grandotes, no tú que tienes 5 acciones de Repsol. Tú no eres nadie, compañero y compañera. Pero te crees que está jugando al juego de los mayores. Precisamente por eso, el Banco Europeo de Inversiones es un mal instrumento, pero no porque no pudiera funcionar bien, sino porque está destinado, en este caso, por ejemplo, citaba las grandes eléctricas, todo el desarrollo de industrias renovables y fotovoltaica, fundamentalmente en España en estos últimos años, ha sido muy positivo,
se financia en un porcentaje importantísimo con fondos del Banco Europeo de Inversiones. O sea, concesión pública, ponga usted megavatios, financiación pública y luego beneficio privado. Hombre, poquito... Así llevamos ya unos pocos de años, ¿no? Es decir, que al final yo creo que esto se repite, y desde la privatización, que aparte ha sido a dos bandas, ¿no? Porque muchas veces se habla de la derecha, tal, pero es verdad que Felipe González fue quien empezó con toda la privatización, que luego ahora se va a hacer en modo récord en tiempo y de manera muy hardcore en Argentina, que luego hablaremos de eso, que seguramente será interesante vuestro análisis. Bueno, por si no lo sabéis, yo estoy ahora mismo en Argentina. Llevo, del 15 de diciembre al 15 de enero voy a estar aquí, así que también es una experiencia no solamente ver lo que está pasando, sino también sentir las opiniones y cómo se van degradando los votantes de Milei, como poco a poco, cuando se va vaciando el bolsillo, van opinando otra cosa. Pero bueno, lo dejamos para luego. Si os parece, también otra de las novedades a nivel político, ayer precisamente pues se llenaban las calles de Pamplona de júbilo, celebrando ese acuerdo, que también es un poco no sé si un cambio de perspectiva, porque es verdad que el PSOE también hace equilibrios y a veces sigue la narrativa, ¿no?, de la derecha, de con Bildu a ninguna parte, Tarras, etcétera. Y es verdad que, bueno, pues no sé si también con acuerdos también a nivel nacional, pero la realidad es que UPN ha sido sacada de la alcaldía y el PSOE le ha dado la llave a Bildu para que gobierne. Si vemos lo que ha ocurrido en los medios de derecha, ahí ponía el artículo del Mundo, por ejemplo, decía que se consuma la traición del PSOE a Pamplona, ¿no?, dándole la alcaldía a Bildu, pero luego si veíamos las calles, veíamos que estaban llenas prácticamente llenísimas y la gente bastante contenta. Entonces, bueno, quería preguntar, en este caso, Yago, que al final en las teles se ha repetido mucho lo de Bildu Etarra, bueno, todo lo que llevamos años también recordando, pero que incluso negando que ellos hayan tenido acuerdo cuando el PP o UPN han tenido numerosos acuerdos, ¿no? Entonces hay una especie de cinismo, ¿no?, que incluso tiene un discurso a nivel estatal, otro a nivel local, y que, bueno, al final el elemento que aquí analizamos de la mentira, la manipulación, incluso el insulto, el odio, pues está más que presente, pero bueno, al final ha vencido, no sé si la democracia o la parte racional, y la gente parece que está bastante contenta, todo lo contrario de lo que parecería si viéramos los medios, ¿no? La tele o los medios como El Mundo, que te dice que es una auténtica catástrofe. No sé, Yago, cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo en Pamplona, que nos recuerda a otros episodios, ¿no? Pues fíjate, a mí me parece como un punto de inflexión bastante importante, ¿no? En el vídeo ese que has colocado tú antes, que salía Cifuentes, ¿no?, que dice algo así como esto es un punto sin retorno o algo así, un punto de inflexión, y yo decía, pues sí, la verdad es que me parece que acierta, pero para bien, ¿no? Yo creo que es un punto que cambia la diferencia. Lo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez y lo hemos dicho muchas veces, es que ya hemos cambiado un bipartidismo por un bibloquismo, ¿no? O sea, hay dos grandes bloques de partidos que hacen pactos entre ellos, y Bildu ya estaba siendo de manera natural y de una manera muy positiva para la ciudadanía un actor principal en el Congreso de los Diputados en la última legislatura, con proposiciones que han salido adelante, ¿no?, como el aumento de las pensiones no contributivas un 15% y muchas, ¿no?, en el tema de trabajo, empleo, etcétera, que han sido muy positivas para la ciudadanía. Y me parece que esto ya es una normalización de Bildu en ese bloque que me parece de lo más correcto, ¿no? Y te digo que me gusta mucho porque por mucho que ladre la derecha, creo que va a hacer mucho bien el votante del PSOE, que ahí es donde hay un nicho de gente todavía. Mi familia es votante del PSOE, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablándolo con mi hermano, lo de Bildu todavía le rechina, ¿no? Además de que mi hermano es de los que siguen llamándole HB, ¿no? Me siguen llamando Herri Batasuna porque lo tienen tan metido ahí, ¿no?, en su imaginario. La gente que tiene como 10 años más que yo, como el caso de mi hermano, lo tienen todavía tan metido en el imaginario que, aun siendo votantes del PSOE, les cuesta todavía. Yo creo que estos movimientos
al final son una normalización de que Bildu es una fuerza progresista súper importante en la izquierda, súper importante en el País Vasco y que está haciendo las cosas bien y que se merece esas alcaldías y ese crecimiento que ha tenido en los últimos años. Y como digo, una normalización total que me parece muy beneficiosa para la democracia y ya no solo para el País Vasco, que también, sino también para el resto del país. Mira, Carlos. Julián, para mí ha sido, desde luego, también algo extremadamente positivo, no solo esto último, sino en general, bueno, pues una posición y un sentido de Estado por un partido, bueno, por una coalición de partidos, por lo que es la amalgama que confluye en EH Bildu, que son independentistas y que han demostrado un sentido solidario de Estado con la clase trabajadora a nivel de todo el Estado, impresionante, impresionante. Y eso es enormemente positivo. Los míos en Euskadi son Ezker Anitza y la gente del Carrillo Podemos. Pues los míos son esos. Pero os digo una cosa, claramente la posición de H. Bildu ha sido no notable, sino sobresaliente. Y no lo digo desde el que no se acuerda de haber vivido en Euskadi, porque mi padre era poli, lo he comentado en una ocasión, haber vivido las amenazas, el asesinato del compañero de mi padre y de haber sufrido mucho en Irún, donde yo estuve, y en Rentería. Fue muy jodido. Y precisamente desde esa realidad te hablo. Cuando esta gentuza de la derecha en el Estado español se arrogan el poder de hablar por las víctimas, a mí me indigna hasta un grado que me hace, por un lado, llorar de pena y de dolor, y por otro lado, de rabia. Es vergonzoso que utilicen a las víctimas de una manera tan asquerosa como lo están haciendo. Pero en Pamplona y en tantos y tantos lugares. Fijaos, he vivido las negociaciones en diferentes cosas que se han desarrollado desde 2018 con Bildu. Jamás han planteado una exigencia de excarcelación de presos condenados por delitos de sangre. No, no, los planteamientos han sido profundamente, como os decía antes, de sentido de Estado. Y eso hay que agradecerse a una fuerza política como Bildu y a su gente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de alguna de las partes de Bildu, en concreto de Sortu, puede quedar gente que quiera matar otra vez en nombre de la independencia de Euskadi. Pues seguramente puede haber alguna persona, pero a esos orcos, a esa gente, como se la rincona, es llegando a acuerdos con EH Bildu y haciendo esa normalización de la que hablaba Yago una realidad. Y quienes lo que quieren es que nos volvieran a asesinar son los que defienden, porque a esos les ponían escolta, aunque algunos los mataran. Claro que mataron a agentes del PP y del PSOE, pero a quienes más mataron fue a gente normal del pueblo, obreros con gorra de policía, pero porque habían salido de sus pueblos para ser fuerzas de seguridad del Estado y que eran pues unos de derechas, pero no realmente, sino sociológicamente, y eran clase trabajadora pura y dura, aunque fuera al servicio de la clase dominante. A esos los asesinaban otros obreros absolutamente errados que usaban el odio en vez del diálogo y la acción política. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo lo de que dejen las pistolas y hagan política? ¿Qué pasa? Ahora hacen política y ni siquiera tienen que haber dejado las pistolas porque los que están ahí, Claro. Óscar Matute estaba en las concentraciones para condenar la violencia desde antes de que a Javier Maroto se le ocurriera que había que hacer algo para parar los asesinatos. O sea, lo que hay que promocionar es a esa gente. Lo que hay que ayudar es a esa normalización y no echar gasolina al puto incendio. Porque los que la echan no tienen perdón. No tienen perdón. Y por eso ese punto de inflexión, que yo creo que es clave, el que habéis contado, y lo que decías, Yago, y que sociológicamente existe, se para, ¿sabes cómo? Hablando. Yendo mucho a Euskadi, que yo he ido mucho de adulto, y al principio me costaba un huevo, os lo juro. Hablando con la gente de H. Bildu, estando tomando algo, hablando y viendo lo que han sufrido, porque han sufrido también muchas personas de una barbaridad, porque esto fue algo más que asesinatos de ETA, ¿eh? Esto fue guerra sucia y asesinatos, torturas de todo tipo realizadas por el Estado español.
y daños que pasarán generaciones hasta que se puedan pulir. Por lo tanto, todos los avances y lo de que Joseba Sirón sea alcalde, que ya lo fue en 2015, mientras gobernábamos en otros ayuntamientos del cambio, y tuvo una ejecutoria brillante, como otros muchos alcaldes y alcaldesas en esa época, y bueno, pues que esté en la alcaldía pues es una garantía en este caso de ese proceso de normalización. Y de verdad, no tienen perdón quienes lo intentan sabotear y estarían felicísimos de que volviera la violencia. No tiene nada que ver el Euskadi que yo conocí como crío en los años del plomo al Euskadi actual. Yo me quedo con el actual. Te iba a decir eso, yo no sabía que tú habías estado viviendo en Rentería. Yo precisamente, yo estuve de joven en Rentería en un torneo internacional. Yo tendría 12, 13 años y fui con la selección de Extremadura a jugar a fútbol y había un campo de césped sintético que no existía, yo no los conocía y era súper denso el ambiente en realidad. Y luego, incluso de estudiante en la universidad, en el Interinef en Vitoria, hay una pancarta: esto no es España, no sois bienvenidos. Bueno, ese tipo de tensión, que más todo lo que ocurría y lo más grave, ¿no?, que se asesinaba. Y ahora la maravilla que es estar en Euskadi, es decir, no ya la gente, ¿no?, que siempre ha sido como muy, la verdad es que da gusto, ¿no?, estar en cualquier conversación, ¿no?, también la riqueza cultural, política que tienen, pero lo que creo que subyuga todo esto, y como decía, se decía en el PP que sin ETA no tenían proyecto en Euskadi, ¿no? Y al final es como esa necesidad del odio, ¿no?, que parece que lo echan en falta, ¿no? Y al final yo concuerdo contigo que si hay algo en lo que la gran mayoría estamos de acuerdo, que ETA ha sido una de las peores lacras que ha tenido la sociedad. Entonces lo que tenemos que hacer es celebrar que algunas de las posturas más cercanas en su momento, pues ahora estén decididamente apostando por la política y no por la violencia. Entonces es algo que creo que tenemos que mimar, porque la verdad es que yo personalmente, que he viajado mucho de niño cuando ETA asesinaba a Euskadi y ahora de adulto, pues la verdad es que es algo que hay que proteger. Y hablando de odio, porque es verdad que en todo esto de Pamplona quien más leña ha echado al fuego ha sido Vox, que bueno, pues que usa el odio como herramienta, la mentira, como forma de actuar, y que hemos visto, y que ha sido uno de los temas de la semana, cómo ha habido una agresión a un concejal de Más Madrid, y que, a diferencia de lo que ocurrió hace unos meses con Biondi, el concejal del PSOE, que dimitió a los pocos meses, pues en este caso Vox ha defendido a su concejal, pero incluso el propio Almeida ha pedido la dimisión de Ortega Smith, y que a mí me da un poco de vergüenza ajena leer, ¿no?, cómo todo está también el entorno mediático, como bueno, Endongo, estado de alarma y todo esto, pues alentaba, ¿no?, como si fuera una proeza lo que hubiera hecho, más allá de llamar la atención. No sé cómo habéis visto un poco las reacciones, pero yo en su momento con lo de Biondi, por más que no sea una agresión violenta, sino una intimidación física, que yo creo que está por demás, podría parecerse a Ortega Smith. A mí ya me pareció fatal y también lo denuncié, y esto de Ortega Smith yo creo que también es inaceptable, ¿no? Aparte luego le dijo a Rubiño, que también es, bueno, digamos, es activista también del colectivo LGTBI, le dijo, y ahora llora, ¿no? Es decir, que al final también hay otros mensajes ahí que complementan esa agresión, no solamente física, sino también verbal, pero que a día de hoy, y ya ha pasado casi una semana, pues no ha renunciado. Así que bueno, no sé cuál es vuestra visión de todo esto. Yago, ¿qué opinas al respecto? Bueno, son matones de colegio que están llevando ese tipo de prácticas a las instituciones públicas. También, por ponerle igual, no sé si es una nota positiva al hecho, es que también se les ve su desesperación, ¿no? De que también, pues, Vox está cayendo, últimas encuestas cayendo, aunque han conseguido entrar en algunos gobiernos autonómicos, pero han perdido también cierta fuerza. El PP se ha dado cuenta que en cierto modo se los tiene que quitar de encima si al final quieren volver a tener algún tipo de mayoría, ¿no? Entonces,
Yo creo que también se ven un poco descuadrados, ¿no? Ya no saben dónde están y dónde está su lugar y entonces empiezan a sacar este tipo de mierdas, ¿no? Así como las protestas de Ferraz, ¿no? Es como, aunque bajemos de seguidores, vamos a buscar a los más fanáticos, a los más locos, a los más violentos y a los más polarizados. Y vamos a intentar polarizar más todavía a la población para por lo menos, si nos sigue menos gente, que sean más zumbaos, ¿no? Entonces yo creo que es como llevar esa polarización y esas actitudes de matón y de asesino fascista en las instituciones, lo cual me parece muy peligroso, ¿no? Yo creo que no se debería permitir, se les está cayendo las caretas y algo se debería hacer para ello. Bien por Almeida, aunque lo haya hecho con la voz casi con la boca pequeñica, pero por lo menos que pida la dimisión es lo mínimo que debería hacer el ayuntamiento ahora mismo. Sí, porque recuerdo que precisamente Rubiño, que ha sido víctima en esta ocasión, en aquel momento pidió la dimisión al instante de Biondi, el concejal del PSOE, que si bien no es una agresión física, sí que es una intimidación y que creo que ahí es un juego de palabras, ¿no? Que también ha intentado articularse como ¿dónde está el parte de lesiones, tal y cual? Bueno, al final, por más que haya, son cosas inadmisibles y es verdad que en su momento el PSOE, pues creo que con buen tino, le hizo renunciar y que creo que en este caso pues deberían hecho lo mismo, pero es verdad que tampoco sorprende que Vox, más allá de pedir la renuncia, lo que haya hecho es apoyarle e incluso aplaudirle, ¿no? No sé, Carlos, ¿qué opinas? Sí, pero, Julián, yo quería decir una cosa complementando lo que habéis comentado, tanto Yago como tú, que bueno, o sea, que a mí el que baje Vox no me da especial alegría, ¿vale? O sea, vamos a ver, que son los mismos, que ya existían, que no entraron en 2018 en Andalucía y antes no estaban, que parte de los diputados y de los concejales que tiene Vox en Madrid los tenía yo en el PP en la bancada de enfrente y me amenazaban. Enrique de Luna, te vamos a arruinar la vida. Bueno, lo intentaron. Sí, O sea, sí. lo quiero decir, a gritos en una escalera en el edificio de grupos municipales. Hombre, yo me alegro de que la gente sea consciente ahora porque van con la etiqueta de Vox. Pero ¿qué pasa? Si van con la etiqueta del PP, no, que son los mismos, que esa gente existe, que la ultraderecha, el fascismo existía, existe, y como sigamos actuando como se está actuando, seguirá existiendo en el futuro. Entonces, si desaparece Vox y terminan otra vez estando dentro del PP, a mí me da exactamente igual. No supone ninguna mejora social. O sea, no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Lo hemos dicho de manera recurrente en muchísimas movilizaciones, en muchísimos escritos, en muchísimos textos, pero eso se demuestra cuando también el fascismo se ejerce desde el Partido Popular, que ya digo, que son los mismos, que se han repartido los papeles. Bueno, y cuando estaba Ciudadanos, anda que no teníamos ahí gente con, vamos, que en cuanto rascabas un poquito, fijaos, o sea, fijaos lo que está en Vox, o bueno, en el tipo este Girauta o gente Sí, así, sí. que son perfectamente capaces de militar en España 2000. Por lo Total. tanto, Tony o Cantó. sea, ¿Qué es Tony Cantó ahora estando, mismo? claro, Tú vete a las redes de Tony Cantó. Ahora mismo solamente difunden la Gaceta, siguiendo está, haciendo la batalla cultural a pero que favor de esa gente Vox. existía. Entonces, lo Sí, que digo sí. es, me parece vergonzoso lo que ha hecho Ortega Smith, lo que lleva haciendo desde que es conocido. Cuidado, cuando no era conocido, que estaría palizando gente por ahí. O sea, me da igual. Me parece condenable, por supuesto. Abrazo a Eduardo y se lo mandé a través de otro concejal, pues no tengo su contacto, pero en este caso, por supuesto que todo el apoyo a quienes son agredidos de esa manera, que no tiene por qué ser física. Pero lo que más importante me parece es que pongamos de verdad una línea en el suelo, que no pensemos que la clave de la historia es que dimita. O sea, bueno, por supuesto, que dimita, que se le sancione con el reglamento del Pleno, pero es que el Partido Popular se le llena la boquita a Almeida diciendo que dimita y demás, pero el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ¿vale? O sea, Fanjul, no en vano es de la progenie del general golpista que en Madrid hizo de las suyas en 1936, ¿vale? Bueno, pues Borja Fanjul no le llamó siquiera al orden. No le llamó al orden. Por lo tanto, quiero decir que es que el Partido Popular
en un momento dado le interesa ahora porque los quiere abducir y quiere que vuelva a haber una sola derecha. Bueno, sociológicamente toda esa social hay que combatirla. Y se combate de muchas maneras, pero no es un tema solamente de leyes, es un tema de personas en las calles enfrentando esa realidad. Y a mí hay una parte que me preocupa mucho, y es que, bueno, pues ahora estamos, diríamos, en determinada posición en la cual parece que tienen la iniciativa, y eso es un problema gravísimo, porque puede acabar como Argentina la cosa y nos tengamos que movilizar cuando tengan, además, el gobierno de las más altas instituciones. Ahora mismo no es que estén ellos en la oposición, si tienen el Consejo General del Poder Judicial, si tienen las organizaciones empresariales, las de todo tipo de corporativos profesionales que han salido a saco para decir que lo que hay que hacer es incendiar Cataluña o bombardearla, en vez de amnistiar y plantear diálogo entre los territorios del Estado español. Bueno, pues ese tipo de situaciones, esa me da igual que tenga el apellido o el carné de Vox o que lo tenga del Partido Popular o que no tenga ningún carné de partido. Esa gente son fascistas y hay que combatirlos pues, como elemento primordial. ¿Cómo se combate al fascismo? Pues en mi opinión, eh, es una frase que dijo Irene Montero en sede parlamentaria y me parece clave. Creo que no lo ha dicho solo ella, pero lo expresó además de una manera muy, muy visual. Dijo que al fascismo se le combate con más derechos. Pues eso es lo que habría que hacer. Esa debiera ser la prioridad de este gobierno, como debió ser la del anterior, que se hicieron y se han hecho cosas, que se están haciendo cosas, pero que hace falta todavía mucho más, porque así es como revientas al fascismo. Lo revientas con derechos, con políticas públicas, actuando de esa manera que haga que no tengan lugar para germinar esas semillas de odio. Y eso está en nuestras manos y además en las calles. Mira, precisamente, aunque luego terminaremos con Argentina, pasa mucho ahora mismo, o un poco lo que yo estudio, es decir, tampoco hay tanta diferencia entre Macri y Milei en realidad, porque vienen como de la misma escuela, defienden lo mismo con diferentes tonos, pero viene a hacer las mismas políticas. De hecho es quien Mira de quién se ha rodeado. Ministro de Economía. Claro, el Caputo es el que está detrás, pero luego Adorni, el portavoz, Bullrich, Pietri, bueno, en realidad quien está manejando todo casi es Macri y creo que en cierta manera no hay que olvidar que Vox es bueno, pues una pata del PP financiada por Esperanza Aguirre. Entonces, y es más, son los que fueron a apoyar a Milei, tanto Esperanza Aguirre como Abascal. Es decir, que si uno tira del hilo, pues ve que realmente son lo mismo. Y precisamente, y esto me dais pie también para hablar en el ámbito nacional, ha habido ahí un cruce de... bueno, sabéis que Ayuso yo creo que es un poco el representante dentro del PP, quien tiene, yo diría que está liderando y que aparte es la que trata de quedarse con la tarta del pastel de Vox, porque hay muchas veces difícil diferenciar. Y de hecho ha tenido un beef que nunca lo hacen con sus homónimos territoriales, sino que siempre va adelantando a dónde ella quiere llegar. El BIF siempre es con el gobierno nacional, lo tuvo con el Ministerio de Transportes y al final siempre quiere llamar la atención, que es una de las estrategias de toda esta gente, que es incluso pasarse de frenada para que se hable de ella, aunque sea para criticarla, pero que se hable de ella y de lo que ella propone, aunque sean mentiras, o odio. Y una de las cosas que también han llamado la atención es como, bueno, todo empezó con esto de llamarle hijo de puta a Pedro Sánchez, lo de me gusta la fruta, que luego incluso han movilizado ese discurso en la campaña de Galicia. A Feijóo también creo que le tendieron una trampa y le regalaron una cesta de fruta. Bueno, al final se va hegemonizando ese discurso de odio. Voy a poner un vídeo porque ya es que es como surrealista. No sé si al final es que yo creo que esto funciona un poco como... Ayuso es la mejor porque es la que más hace rabiar a los zurdos, que es un poco como el discurso de Milei de zurdos de mierda, decir, pero ¿cómo dice esta burrada? Bueno, pero como ya se genera un odio hacia la izquierda, pues el que más los cabre, aunque no sea racional, es a quien yo voto, ¿no? Porque emocionalmente es quien me da satisfacción de que cabrea más a quien yo odio. Bueno, pues yo creo que por ahí van un poco los tiros, pero claro, esta semana Ayuso ha llamado comunista a Pedro Sánchez, que ya es como... no sé, ojalá. El club de la, pero es como el club de la comedia, ¿no? El comunista al que aplauden los terroristas. Voy a poner el vídeo por si alguien no lo ha visto todavía y no se lo cree, porque es espectacular. Darme un segundito, ahora.
Es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos. Nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. Condenó el hecho de que en la política española se esté instalando cada vez más esas prácticas tan reprochables que nos llevan y nos acercan al Far West, como el incidente del otro día del señor Ortega Smith, que por supuesto que condeno. Hemos escuchado decir que Pedro Sánchez era un comunista, o que España va camino de una dictadura, o que le felicitan los terroristas de dentro y de fuera. ¿No cree usted que puede contribuir también eso de alguna manera a crear un clima de tensión? Si decir la verdad es crear un clima de tensión, entonces tenemos un problema. Bueno, le llama comunista, amigos de los terroristas, que le aplauden los terroristas, y cuando le pregunta dice, bueno, si decir la verdad es un problema, claro, es como ya es todo tan surrealista que creo que la gravedad también es que creo que sus propios votantes lo saben, pero les gusta que les mientan y que, bueno, no sé, alientan, ¿no? Este tipo, de hecho, es refrendada. Este estilo es ahora mismo el que tiene más apoyo dentro del Partido Popular, un poco por la lógica esta de que al final le come un poco la tarta a Vox, incluso, como se veía aquí, incluso condenando lo que ha hecho Ortega Smith, pero haciendo un discurso igual de violento. No sé qué opináis al respecto. Le doy. Yo, bueno, creo que tú has dado, Julián, en una frase que has comentado que a mí me parece clave de los tiempos que corren y de este trumpismo político, que es lo de es quien más enfada a los zurdos, ¿no? Esa gilipollez de simplemente de que sus propios votantes saben que dice burradas, pero que como enfada a la izquierda y se habla mucho de ella, al final acaba siendo lo mejor que tienen en la derecha, porque al final es la única manera que tienen de entrar en los debates políticos, decir burradas y que esta señora insulte al gobierno central. Y tú lo has comentado, que es su principal herramienta comunicativa es el confrontamiento con el gobierno central. De hecho, a mí me parece como muy significativo que esa rueda de prensa en la que Ayuso dice esas burradas es en la que tiene que hacer un repaso de su año. O sea, que su repaso del año sea insultar y llamar comunista al gobierno central, me parece un buen repaso de su año. Es que porque creo es lo que ha estado el haciendo, mejor resumen... no solo del año, sino de ya. Claro, el mejor resumen del año de Ayuso es esto, es lo mismo que ha hecho todo el año. Eso es chabacanería, insultar, atacar a Pedro Sánchez, inventarse cosas como que es comunista, llamar etarras a Bildu, o sea, es el perfecto resumen de lo que ha sido su política durante este año, ¿no? Y luego anunciar una nueva rebaja del IRPF, que es la otra política que ha hecho la señora Ayuso, ¿no? Otra nueva rebaja de impuestos. O sea, que para mí me parece como... Yago se le olvidó decir que ha tenido que envainársela y restaurar el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto de patrimonio. Cuidado, algo que llevábamos, porque esta medida del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que se puso en marcha y que bueno, pues gentes como Yago, como el que te habla, llevábamos reclamándolo desde el año, bueno, desde que empezaron las rebajas fiscales en Madrid del impuesto sobre el patrimonio en el año 2011. O sea, yo tengo cosas escritas de 2012 y 2013 diciendo que una forma, si no se actuaba, era modificar el impuesto sobre el patrimonio, eliminar esas deducciones o crear un impuesto estatal que evitara y compensara ese tipo de situación en muchas mejores condiciones que las que se ha aprobado, que es manifiestamente mejorable. Entre otras cosas, porque hasta los 3 millones de euros se libran de la historia. ¿Vale? Y yo creo que 3 millones de euros descontada vivienda habitual y descontadas hipotecas, préstamos y demás, y en empresas familiares, hay que ser, vamos, no es precisamente lo que más abunda en mi barrio de Aluche, ¿vale? O sea, quiero decir que... Entonces, Ayuso, ese tipo de... eso que llamamos y llamáis con buen criterio trumpismo, yo creo que tiene la capacidad de excitar a una parte de la población que es de derechas y que le encanta joder a los de izquierdas, a los zurdos o como le quieran llamar. Vale, perfecto. Pero eso no tendría ninguna capacidad, no solamente de no tener mayoría absoluta, sino mayorías suficientes, sólidas para gobernar, porque la gente, incluso la gente de derechas habitual, no estaría en esa dinámica. ¿Por qué triunfa esa dinámica? Bueno, pues hay una clara complicidad de los medios de comunicación, por un lado, y de las grandes empresas, por otro. Porque eso mismo que hace Ayuso, lo hace Jiménez Los Santos por la mañana
que yo le escucho a primerita hora, ¿vale? Y veo que Masoca. al mismo tiempo que dice las burradas, Julián, tú lo sabes, Yo lo al escucho mismo también tiempo, todos los días. sí, Masoca se sois. se anuncia, no, es la manera de coger fuerzas para luchar, salir a la calle con mucha fuerza en mi caso. Pero Julián, al mismo tiempo que hace y lanza los improperios y dice que los inventos de la Agenda 2030 y todo lo que quieras, se está anunciando a continuación Iberdrola, Repsol, por supuesto la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es alimentado, ese discurso trumpista no sería jamás lo que es sin el alimento empresarial y mediático. Sin eso no sería nada. Tendríamos una derecha normal, como las que hay en otros muchos lugares, cuidado, serían mis enemigos de clase, exactamente igual, y tendríamos otros muchísimos problemas, pero no tendríamos la exacerbación o la idea de que estamos al borde de un precipicio que no es solo de disputa de clase y de eliminar los privilegios económicos, que es lo que buscamos, sino es una línea que nos están trazando diciendo básicamente, vamos a por vosotros de cualquier manera, ¿vale? Esa línea no existiría si no existieran esas complicidades. De hecho, Y por eso hay que denunciarlas. de hecho me das pie, Carlos, para un tema, y con esto cerramos el capítulo nacional, es que precisamente, bueno, estoy poniendo imágenes de Ferraz el día de Nochebuena. Ya sabemos que incluso estado de alarma, es decir, que es un medio de desinformación financiado por gobiernos del Partido Popular, pero que le hacen el juego a Vox principalmente y a todos estos espacios, que yo creo que Ferraz es como una muestra. Si ya estado de alarma cuando se creó era una muestra de esta batalla cultural y cómo se usa el odio y la mentira, ¿no? como herramienta, creo que es clave lo que tú decías, esa sinergia, al final quien financia con dinero público, que somos nosotros encima quien los pagamos, en este caso los que vivimos en Madrid, a los tres nos toca, vía Ayuntamiento, vía Almeida y vía Comunidad de Madrid, los impuestos que pagamos son para financiar, entre otras cosas, estado de alarma, que aparte de desinformar, hace acoso. Recordar que, por ejemplo, a Mónica García Lendongo, cuando trabaja aquí, fue al colegio de sus hijos a grabar y a fotografiar, estuvieron casi un año apoyando lo que ocurría en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero, que no hay que olvidar quién lo organizó, y aquí es de los pocos sitios donde, es decir, que no hay ningún otro medio que haya contacto, que es bastante grave, que quien organizó, y hay pruebas de ello, ese escrache diario durante un año en la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero con 3 hijos menores de edad, son miembros del Yunque, que son los mismos que estamos viendo en gran parte. De hecho, si uno mira la gente que se movilizaba en la casa de Pablo Iglesias y la gente que está en Ferraz, ahora que queda un poquito, verá que hay varias caras que repiten y que son militantes de diferentes organizaciones tapaderas de la secta del Yunque, pero que son financiadas por el Partido Popular. Entonces, bueno, no sé, digamos que se van a cumplir 2 meses, esto ocurrió desde el principio de noviembre y creo que va a acabarse con el fin de año, pero aunque se estén reuniendo 60, 70 personas y que, bueno, para mí ya es dantesco el espectáculo, ¿no? Ya es lo que queda ahí, para mí son militantes del Yunque y de asociaciones tapaderas como Hazte Oír, a rezar el rosario, pero que al final da buena cuenta también del perfil también que tiene esta gente, y lo lamentable, ¿no?, es que esto se ha apoyado y se ha financiado con dinero público. Bueno, más allá de los momentos de risa que también nos han dado. Y privado. No, claro. Empresas privadas, grandes empresas, que hay que denunciar que se están beneficiando de ingentes cantidades de fondos públicos, de fondos europeos, por ejemplo, y que al mismo tiempo están anunciándose en medios que están diciendo que todo eso es una patraña, que es una mentira y que hay que anularlo. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque les interesa ese mensaje, porque luego pasa lo que ocurre con Milei, que Grabois, lo habrás leído seguramente, plantea que detrás del decreto hay beneficiarios muy concretos. Sí. Empresas muy concretas que señala que son beneficiarias, y algunas las conocemos, que son Santander o que son HSBC en el mundo financiero. Pero Carlos, perdona que te haga un paréntesis, es que los documentos desclasificados, documentos de Wikileaks, 17.000 documentos, entre esa información se decía que
empresarios de OHL, bueno, el director de OHL o gente del Corte Inglés o de FCC estaba detrás de la financiación de esta secta del Yunque y de las asociaciones tapaderas como Hazte Oír y Citizen Go. Entonces, claro, está Pero claro fijaos, que aquí si hay una eso vía ocurriera, importante. esa financiación pública y privada, si eso se quedara, diríamos, sin el altavoz luego mediático, pues pasaría lo que está ocurriendo ahora en Ferraz, que no es que se vayan poco porque son vagos y se van de cañas de copas, que también, ¿vale? Que no son muy de currar la movilización, las gentes fascistas, pero no es solo eso, es que había una cobertura mediática de la hostia. Una cobertura mediática por parte de las cadenas, las que aparentan ser de izquierdas y las claramente declaradas de derechas, que tenían una cobertura que ojalá la hubieran tenido los de la Marea Blanca. Claro, entonces en ese planteamiento Habiendo 500 personas, ha habido algún claro, día que hubo 6.000, 7.000, el pico, pero eso ha sido 2 o 3 días. Luego ha tenido eso 300, 400 personas y ahora hay 80 personas. esas manís de Ferraz eran de las que mis hijas, cuando éramos pequeños, me preguntaban, ¿hoy vamos a una maní de las de poca gente o de las de mucha gente? Preferimos de las de poca. Pues esas eran de las de poca gente, Claro, claro. siempre. Pero el altavoz mediático y ese apoyo público por un lado y privado, empresarial por otro, las magnifica y las convierte en un ariete contra un gobierno. Y cuidado, que también modifica los comportamientos de la parte esa de derechas que tenemos en el PSOE, que está absolutamente asustada de dar pasos. Por eso el punto de inflexión de lo de H. Bildu que comentabais es tan importante como también el de hacer un planteamiento diferente para la resolución del conflicto con Cataluña. Eh, Todos esos elementos, aunque sea a pesar, a la derecha y a la derecha más ultramontana les vale porque ralentizan los movimientos más avanzados o transformadores que pueda hacer el gobierno. Incluso cosas que ni siquiera se ven, pero que se asusta, el PSOE se asusta. El PSOE no va a mover determinadas piezas simplemente no porque no haya llegado a las mismas conclusiones incluso que los que estamos aquí. O sea, yo creo que tiene clarísimo el PSOE bueno, pues que el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, está tomado por fascistas ahora mismo. Y ese planteamiento tendría que hacerle reaccionar. Pero si no reaccionan es porque tienen miedo de los 500 gilipollas que se juntan a encerrar, a rezar el rosario o con calaveras o con todo tipo de disfraces que hacen que me gustaría tener el contacto de alguno de ellos para que me dejara disfraces, porque es que son la hostia, tíos. Para Halloween. Claro, Claro, entonces, de hecho, digo, también hay una lectura porque todo esto nos recordaba un poco a lo que habíamos visto en Brasil o, bueno, en pequeña escala también, ¿no? Pero era como muy, ahora vamos a la Moncloa, ahora vamos no sé qué, vamos a... Bueno, al final, yo digo también cómo se ha ido diluyendo y que al final queden 50 frikis rezando el rosario. Creo que también muestra el fracaso de esa estrategia, ¿no? Que incluso ya hasta los santos, ¿no? Que también, es decir, bueno, yo le tengo admiración en el sentido que no conozco a nadie que mienta e insulte tan bien en tan poco tiempo y sobre todo tiene una hegemonía en el resto de medios de derecha. A los directores de otros medios los trata como si fueran niños chicos. Es decir, entonces ya le marca el camino al PP, Julián, le marca yo. O sea, yo le escucho Total. porque sé lo que va a hacer el PP a continuación. Exactamente. Un poco Entonces, más adelante, cuando Los Santos empieza a criticar Ferraz, ya la gente del PP deja de ir y se quedan los frikis de militantes de Vox o de estas organizaciones ultracatólicas. Pero digo que en buena medida que haya 80 personas rezando el rosario, esto que parecía que iban a ocupar las instituciones, a asaltarlas, así como en Brasil y en Estados Unidos, lo que digamos que ya estamos en esa normalidad institucional y que poco a poco se está volviendo a esa normalidad y que parece, ¿no? que muchos decían, bueno, esto no va a durar ni un mes el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, parece que poco a poco va desintegrándose esa oposición, incluso ya pues Feijóo ya está muy agotado lo de yo tendría que haber sido presidente, como ya cada uno de los resortes que fueron activando al toque de corneta de Aznar como que ya van quedando en rescoldo. Y también os quiero preguntar por eso, si pensáis que esa movilización en la calle, que en un momento estuvo un poco fuerte, ¿no? De reacción contra la ley de amnistía y tal, al final veis que se puede reactivar o realmente vamos a volver a un estado de normalidad institucional en el cual
el gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez va a poder actuar según las reglas de la Constitución, las reglas democráticas que tenemos, o realmente va a haber una amenaza en las calles que creo que por Ferraz no va a venir, pero ¿veis que se puede reactivar por otro lado? Yo creo que tal y como lo hemos visto en estos días, esto se va a deshacer, ¿no? Esto se va a deshacer como un azucarillo en un café, ¿sabes? O sea, ya está, ya no va a tener la fuerza. No obstante, no podemos bajar la guardia, como ha dicho Carlos antes, que a esto hay que enfrentarlo en todos los lados y en todos los espacios, ¿no? Y a mí me da mucho miedo que hay mucha gente joven con un discurso anarcocapitalista como el que ha calado, por ejemplo, en Argentina con Milei. Hay mucha gente joven que ahora ser facha, ser un fascista es revolucionario. O sea, en los institutos y en la gente joven cada vez ven más esto. Entonces yo creo que no hay que bajar la guardia y hay que construir también fuera de las instituciones una resistencia a este fascismo, ¿no? Y sobre todo, como digo, yo insisto mucho en este tema, a mí me preocupa mucho que la gente joven esté pillando esa deriva tan peligrosa, ¿no? Entonces, no creo que vaya a haber así a un corto plazo algo que pueda poner, algo que podamos comparar al asalto al Capitolio o lo que vimos en Brasil, pero no hay que bajar la guardia porque ahora quedan otros 4 años de esta legislatura donde van a estar machacando, donde la austeridad de Bruselas va a apretar y les va a dar un montón de excusas a la derecha y a la extrema derecha para poner a la gente en contra del gobierno, y va a ser unos años complicados, yo creo. Yo creo que es que el mayor problema es la autocensura, más que la censura que te ponen. Lo llevo, o sea, no estamos hablando de censura, autocensura, pero imaginaos, hay veces que hay algún periodista que yo le he escuchado famoso que en el pasado, hablando de la transición, incluso de los periodos del franquismo, decía que no necesitaban llamarle, ¿no? Bueno, en este caso, para limitar la acción de un gobierno que haga políticas transformadoras y que tenga una agenda social potente, no hace falta que triunfen las movilizaciones tal y como estaban orquestadas. Claro que no van a saltar nada, claro que son 4 putos gatos, claro que no tienen ni media hostia para enfrentarse a la mayoría social movilizada, pero tienen la capacidad de hacer que el PSOE recule, haga más blanditas las acciones de política, digamos, de vanguardia, y eso es lo que le da tierra para que haya descontento social y haya mucha gente que diga, bueno, ¿y a mí qué más me da que gobiernen unos que gobiernen otros? Si yo lo sigo pasando jodidamente mal para llegar a fin de mes. Si a mí la hipoteca me ha subido y no tengo ningún tipo de auxilio ante esa situación, que va a crecer la morosidad y que aunque haya un parón de los desahucios que facilita la acción de los letrados, hay gente que no llega ni siquiera a tener letrados, que directamente no lucha por su casa y termina yéndose. Todo ese descontento es el alimento para ese fascismo. Por lo tanto, ellos no necesitan triunfar de esa otra manera. No digo que no quieran, los 50 frikis no quieran triunfar de esa manera. Lo que digo es que los que tienen 2 neuronas, y no incluyo ahí a Ayuso, ¿vale? Pero hay otros en la derecha que sí las tienen, no tienen ningún tipo de problema en que la forma de triunfar sea con un fermento un poquito más sostenido en el tiempo. Recordemos lo que pasó, o sea, que en 2011, cuando ardían las calles, y no porque algunos nos incorporábamos en ese momento a la movilización social, que algunos ya teníamos la cara rota en muchísimas batallas previas, pero cuando en el 15M se moviliza la calle, cuidado, que ganaron por mayoría absoluta en noviembre. El 20 de noviembre Mariano Rajoy sacó 183 diputados. Es decir, que yo creo que están buscando eso, están buscando llegar a una situación en la que, bueno, pues de una manera más lenta, el único, bueno, no lo sabe Ayuso y tampoco lo sabe Feijóo, ¿vale? Que tampoco es el lápiz más afilado del estuche, ¿vale? Pero hay gente que piensa. Y entonces esa gente que piensa sí que está pensando, está preparando, diríamos, un asalto muchísimo más tranquilo a las instituciones. Controlan el Consejo General del Poder Judicial, garantizan determinadas cosas que no se van a mover y le ponen palos en las ruedas al gobierno actual de una manera muy sencilla. Es de una manera muy sencilla, simplemente asustando con esas movilizaciones que pudieran llegar a producirse. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno antes de terminar el año?
subir el salario mínimo interprofesional, pero de una manera que se quedaran temblandito en la derecha. Eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Por eso hablaba antes de más derechos. Más derechos es como les dejas, los desmontas, los destrozas. Les dejas arrinconaditos en su movilización absurda y en su rezo del rosario. Así es como se triunfa. ¿Y para qué sirve este tipo de, diríamos, de movilizaciones, incluso las chuscas? Pues para hacer que el gobierno vaya mucho más despacio de lo que ya iría en circunstancias normales yendo de la mano del PSOE. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Y eso es un trabajo de hacer mucha pedagogía, aparte de negociar, de no reventarnos entre nosotros, que es dantesco que en la izquierda política nos estemos dando de hostias. Yo no puedo verlo, no puedo aguantar esa forma de actuar, porque a ver si pensáis que no los 50 frikis de Ferraz, sino las cabezas pensantes nos distinguen entre las diferentes facciones de la vida de Brian. Que no, compañeros, que no somos tan importantes. Que yo soy de Izquierda Unida, el otro es de Podemos, el otro es de Compromiso, el otro es de Más Madrid, y somos todos comunistas. Fíjate lo que dice Ayuso, comunistas todos. Y encima lo dice como hasta insulto. Pedro Sánchez. Hasta Pedro Sánchez. Ya digo, ojalá. Pero fijaros que algunos lo han sido en el gobierno del Partido Socialista, pero no lo son ya. Ábalos. Ya me hubiera gustado que hubiera seguido siendo militante comunista, pero de los buenos. Que también ha habido gente que desde la militancia comunista no ha hecho precisamente las cosas correctas. O en el caso, y que el comunismo va más allá del Partido Comunista de España, ¿vale? Pero lo que me refiero es a que esa visión sí que permite, en este caso, ralentizar los avances. Y ellos, luego, fijaros que tardan un decreto en 24 horas de verdad, pero decreto de verdad, no como los reales decretos que hacemos en el gobierno de España, no, para levantar todo. Fijaros, Mariano Rajoy en ese 2011, 20 de noviembre, cuando había pasado 6 meses, nos había colzado 7 leyes, incluida la amnistía fiscal, que nos habíamos quedado así con la boquita abierta. Y el gobierno transformador, con nuestro empuje, antes de Unidas Podemos, ahora de Sumar, de las fuerzas plurinacionales, tardamos en avanzar la hostia en bote. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque este tipo de movilizaciones, y las mediáticas y las empresariales, tienen éxito. Tienen éxito, aunque no pongan un puto pie en la carrera de San Jerónimo. Tienen éxito, porque lo que hacen es decir, oye, conformaros con las migajas, no queráis la tarta entera. Y queremos el pan entero, no nos valen las migajas. Porque si no, llegarán ellos y se llevarán las migajas y el pan. Bueno, si os parece, y pasamos al último tema que, bueno, si queréis hacer algún comentario, no hemos hablado del discurso del rey, si queréis hacer algún comentario al respecto, yo creo que cada vez lo ve menos gente, le importa menos gente, de hecho ha hecho récord de Yo no lo vi. Audiencia negativa. No puedo comentar porque no lo vi. Bueno, pues si queréis hacer un comentario, pero al hilo de lo que vamos a hablar, que es lo de Milei, una de las cosas que se está repitiendo mucho con las diferentes medidas, que la verdad es que es impresionante, yo creo que es muy difícil seguir lo que está pasando en Argentina, incluso la estrategia comunicativa que han decidido, que es una estrategia de shock, es decir, miles de medidas, justamente ahora que se va de vacaciones la gente, para que entren en vigor, unas 10 medidas del que fue el responsable de Economía de Macri, de Caputo, que también se dice que financió al grupo que articuló el intento de asesinato de Cristina Kirchner, pero bueno, eso sería otro melón. Gente que se ha hecho multimillonaria con la crisis económica. Una de las cosas que se está hablando de estas medidas, que fueron esas 10 medidas de Caputo, que la más importante, la devaluación, un 118% de la moneda, lo que supuso un 100% de inflación casi en un día. El DNU, que supuestamente es un decreto constitucional de necesidad y urgencia, pero ahí han metido 360 derogaciones o medidas que benefician a principalmente una élite empresarial, quitan derechos como la reforma laboral o los inquilinos respecto a los propietarios de vivienda, y vende empresas públicas. De hecho, esto se ha consolidado en la ley de Ómnibus, donde van casi 1000 artículos o 1000 y pico artículos, que entre ellos pues ya ponen nombre y apellido de las 41 empresas públicas que se van a derogar, o los guiños continuados y facilidades a grandes empresarios, entre ellos Elon Musk. De hecho, en esa rueda de prensa
mencionó cambiar la ley satelital para que entren empresas como Starlink, también ha hablado de regalarle el litio prácticamente, que puedan entrar tropas extranjeras. Bueno, es un auténtico delirio cambiar la Constitución, y lo más grave de la ley de Ómnibus es que por una cuestión de necesidad, urgencia, etcétera, que se le arrogue las competencias del Congreso de los Diputados y que puedan gobernar a base de decreto, ¿no? Una auténtica locura, y que supuestamente tanto la vía judicial como el Congreso de los Diputados podría ponerle freno. Pero claro, ahora viene un periodo en Argentina, enero y febrero son prácticamente meses de vacaciones, sería como julio y agosto en España, así que también se aprovecha un poco el timing y, digamos, la izquierda está muy desarticulada. De hecho, Juan Grabois es el único que está dando un poco la cara dentro de ese espacio amplio que es el peronismo, ¿no? Y CGT, que es el gran sindicato, aquí ha pedido, ya hizo una movilización muy grande ayer o antes de ayer, pero ha pedido un paro nacional que creo que va a ser brutal el 24 de enero, porque incluso los votantes de Milei, y esto sí os lo puedo decir, le quedan pocos argumentos, porque claro, si tú no puedes llegar a fin de mes, si todo te sube el doble, el transporte público 6-7 veces, la energía 6-7 veces, que estaban, digamos, tenían subsidios, y los sueldos no se modifican, pues a la medida que van pasando las semanas, si tú no llegas a fin de mes, pues ya lo de viva la libertad, carajo, se acaba y es al carajo la libertad, lo que terminan diciendo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es vuestro análisis? Es muy complejo, yo creo que la principal estrategia es desarrollar tantas cosas y tan brutales que uno al tratar de analizarlas se pierda, ¿no? Es como, ¿por dónde empiezo, no? No sé si habéis podido echarle un vistazo a todo esto. Incluso se dice que esta propuesta, la ley de Ómnibus, es muy parecida a lo que hizo Hitler. La democracia es como hacer una especie de documento por el bien de Alemania, donde se arrogaba todo el poder de los diferentes poderes en el poder ejecutivo, y que ahí empezó lo que fue el nazismo en Alemania. ¿Cuáles son vuestras, de algo tan complejo, que creo que es muy complejo de analizar, cuál sería vuestro análisis? No sé por dónde empezaríais, pero por un lado, ¿qué pensáis de lo que ha hecho? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en los próximos meses en Argentina? ¿Le das, Carlos? ¿Le doy? Bueno, como quieras, yo empiezo, no hay ningún problema. Mira, dale, yo creo que es muy evidente que lo que están desarrollando es una estrategia dentro de la aparente, locura no, porque el tío está como unas maracas, pero todo lo que le rodea no, ¿vale? Claro. Entonces, más allá, esa estrategia del shock está estudiadísimo y funciona, porque deja noqueada a la sociedad. Además, le añaden los elementos de criminalizar la protesta social y pues de alguna manera, pues eso es lo que nos calzaron aquí con la ley Mordaza y similares, ¿no? Pues para parar a la gente, para que la gente no tenga la capacidad de reaccionar. Volumen de cosas, os comentaba No que viste nada. Rajoy tardó en 6 meses de meter una serie de leyes que tenían que ver con las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la ley de racionalización, la ley Montoro, para que nos entendamos, la amnistía fiscal, los elementos que tenían que ver con seguridad ciudadana, pues elementos que de alguna manera te caen encima como sociedad y te dejan desarmado. En este caso, por eso digo que no hay improvisación, más allá que algunos de los decretos sean chapuzas. A mí me mandan compañeros y amigos de Argentina errores garrafales, ¿no? Y además que se intenten escudar en que por decreto también se gobierna en España. No, en el Estado español el Real Decreto se tiene que convalidar a los 30 días en el Congreso de los Diputados, y si no tienes mayoría te comes el Real Decreto. Y lo que pretende con esas leyes habilitantes, esa ómnibus a la que hacía referencia Julián, es convertir el régimen en presidencialista, básicamente. No tener ni siquiera que convalidar en el Congreso las cosas por la urgente necesidad de actuación. O sea, no que las hagas y luego las tengas que convalidar, no, que las hagas y te puedas ir con ellas hechas ya directamente haciéndolo en la sede de la presidencia de Argentina. Eso es lo que pretende. ¿Este señor es un dictador? Pues claro que lo es, pero no por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que quiere hacer. Lo que quiere es desmantelar la capacidad de la clase trabajadora argentina, pues de consolidar los avances, no de los últimos años, porque ni mucho menos estoy yo satisfecho, ni los argentinos,
el último gobierno en el que, bueno, pues no se actuó de una manera ni muchísimo menos adecuada desde el punto de vista económico. Pero en absoluto le pueden echar la culpa de la herencia recibida a la inflación de este último mes, que ha sido buscada. Es decir, las decisiones económicas han sido empobrecer a las clases populares argentinas. Y esto no es nuevo tampoco. Fijaos, cuando la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80 del pasado siglo, el planteamiento de las instituciones internacionales, y también se llevó a cabo en época de Videla y de los generales en Argentina, el planteamiento era: se sufre, pero se aprende. Eso se decía: se sufre, pero se aprende. Es lo que está diciendo Milei. Es decir, vais a vivir mucho peor, vais a estar jodidos mucho, pero vais a estar donde tenéis que estar. Vais a ocupar el lugar para que se puedan hacer más millonarios los que no han dejado de ganar dinero durante estos años, ni muchísimo menos, que es lo que yo le critico al peronismo, ¿no? Aparte del peronismo, por supuesto. Si se hubiera ido mucho más lejos a la hora de avanzar en derechos, pues seguramente Milei no sería presidente de Argentina. Pero las leyes, el cúmulo de cosas, yo ahí estaría un poco... es un matiz a lo mejor, yo creo que estamos de acuerdo en lo importante. Bueno, yo no creo que sea complejo, es de libro, o sea, es la eliminación de regulaciones que protegen a quien no tiene otra manera de ser protegido que si existen las regulaciones. ¿Eso quiere decir que todas las regulaciones son buenas? No, hay regulaciones que están a favor de las grandes empresas. O sea, que no es decir, es que los anarcoliberales, bien lo sabe Yago, el planteamiento, no, eliminamos todas las regulaciones. Yo digo una cosa: vamos a eliminar todas las regulaciones en el sector eléctrico, todas, todas. Mañana, anarcoliberalismo en el sector de la electricidad. ¿Sabes lo que ocurriría? Que nos vendrían las empresas eléctricas en España y nos entregarían las centrales porque no son rentables. Todas. Las hidroeléctricas, las nucleares, las de carbón, todas nos las entregarían. Porque la regulación ha sido establecida para alimentar sus bolsillos y sus beneficios. Bueno, o sea, con eso lo que estoy diciendo es que lo que hay que hacer es optar por la regulación, pero la regulación que protege a los débiles, que protege a la clase trabajadora, que protege a la gente que no tiene quien la proteja. ¿Y qué es lo que está haciendo? Eliminar las regulaciones que protegen a los débiles y dejar o incrementar algunas que protegen a los fuertes. O sea, está haciendo, pues eso, de Robin Hood al contrario. Y es sencillísimo. El análisis, más allá de la complejidad del lenguaje técnico, que también está puesto así, jurídico, pues para que la jerga pueda ocultar, creo que hay análisis suficientes, publicados ya, y algunas bueno, pues declaraciones y artículos como de Juan Grabois, que yo creo que hay que promocionarlo, porque yo creo que va por ahí el futuro de Argentina, que dejan muy claro lo que se ha hecho y cómo es bastante sencillo. Quiero decir, ni siquiera han sido especialmente cuidadosos a la hora de decir, no, vamos a venir con una posición. No, ¿dónde está la dolarización? Claro, para que hagan dolarización, Julián, primero tienen que empobrecer suficientemente a los argentinos. Es decir, tienen que caer todavía más baja la gente, mucho más bajo, porque si no, no tienen dólares suficientes en el Banco Central de Argentina. No pueden hacerlo. Total. Pero a este paso la terminarán haciendo. Entonces, lo que digo es que no pensemos que el problema es de complejidad técnica. El problema es de que ellos lo hacen en muy poquito tiempo. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de hacerlo, cuidado, y la voluntad de hacerlo. No tienen un peso blandito ahí haciendo la yenca, un pasito para adelante, un pasito para atrás. No, saben lo que quieren hacer perfectamente. Y quien diseña la actuación desde el punto de vista económico y político es la clase dominante de siempre de la Argentina. La de siempre. Total. La de siempre. Y les viene fenomenal que haya un pelele, porque si llega un momento en que tiene que salir en helicóptero, que ojalá se va a tener que ocurra, que va a tener que salir, porque la gente en Argentina se levantará. Lo que pasa es que o sea, yo puse un mensaje antes de hacer un paréntesis en redes sociales con la victoria de Milei, un poco como diciendo que lo haga lo que ha dicho y que lo haga rápido, porque eso será el fermento de una revuelta. Y algún compañero o compañera argentina me dijo, joder, no nos quieras tan mal,
que no todos votamos a Milei, y es verdad. Es duro decirlo de esa manera. Yo jamás he dicho lo de que disfruten lo votado, jamás, porque jamás considero que eso sea un elemento político que se pueda usar, jamás, ni lo hago en Madrid, ni lo hago en Buenos Aires. Por cierto, en Buenos Aires no ganó, no ganó Milei. O sea, quiero decir que lo que ocurre es que sí que tenemos un riesgo gigantesco con esta situación, ¿no? Y es que no debe valer una componenda, debe ser, en este caso, debe ser sacado por la puerta de los carros, políticamente y, si quieres, también lo digo, irrealmente. O sea, a mí no me vale y no le debe valer al pueblo argentino el destrozo que va a hacer simplemente se sustancie con que pierda las siguientes elecciones argentinas. Sí, mira, precisamente Juan Grabois, que es un poco los que está dando cara, y bueno, yo lo sigo bastante desde antes, dice que lo están usando como un forro, que sería como un preservativo a Milei, y que es evidente y es claro que son las mismas recetas. Para mí es la cuarta ola neoliberal. Empezó con el golpe de estado de Videla, poniendo un Chicago Boy ahí, Martínez de Oz, que seguía los mismos principios. Luego el corralito, precisamente Caballos y las políticas privatizadoras de Menem en los años 90, que se agotaron rápidamente, y Caballo fue el que hizo los ajustes muy en la línea de lo que estamos viendo ahora. De hecho, Menem es el mejor presidente de la historia de Argentina según Milei, y Caballo el mejor ministro de Economía, que empezó su carrera precisamente dentro de la dictadura, fundando la Fundación Mediterráneo, que tiene mucho que ver con todas estas fundaciones, que yo creo que es un producto puro de las fundaciones estas de la Real Network de la que yo hablo, que es lo de menos Estado, más libertad, que apoyaron la Operación Cóndor, etcétera, la Escuela de Chicago, la Escuela Austriaca, y con Macri ya se intentó. De hecho, quienes están al mando de las máquinas, pero no dando la cara, son Sturzenegger, que ya estaba detrás de la operación del 2001, igual que Caballo. De hecho es la mano derecha de Caballo, que es otro Chicago Boy. Está Caputo, que estaba detrás de la petición digamos, del acuerdo con el FMI, una deuda enorme, y que es un tío peligroso, y que de hecho Milei decía que era la ruina, el principal responsable de la ruina de Argentina. Y luego está Bullrich, que también estuvo en el gobierno del 2001 de la Rúa, que fue la responsable de la captación de la jubilación, también de la violencia en las calles durante el gobierno de Macri. Y ya creo que hay un elemento, Yago, no sé si está de acuerdo, que el propio Milei, que llamó a Bullrich tirabombas, terrorista, en Jardines de Infantes, la pones de ministra de Seguridad. A Caputo le llamó el máximo responsable de la ruina de Argentina, y lo pones de ministro de Economía. Entonces aquí hay algo raro que no entendemos, y que yo creo que, como apuntaba Carlos y que Juan Grabois está diciendo, lo están usando los de siempre, las élites de siempre, porque toda esta gente siempre se hizo multimillonaria a pesar de todas las crisis que provocaron. Siguen estando a la espalda, y quien está dando la cara es Milei, que ya os digo yo, que tiene pinta, y esto es ahora, pero dentro de unos meses las cuentas no salen, la gente no va a llegar a fin de mes y la gente se va a echar a la calle de manera brutal. Entonces, bueno, no sé, Yago, igualmente estoy compartiendo pantalla, porque en Pandemia Digital sí que hemos hecho un artículo, la motosierra de Milei arrasa la democracia en Argentina desde el punto de vista de los recortes, pero también de los elementos básicos de la democracia, porque otra antítesis, otra contradicción, es que ellos dicen que defienden la libertad, pero una de las medidas que pone es que la reunión sea un delito. 3 personas para reunirse tienen que pedir permiso al Estado. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿no? Aparte, tú conoces bien todas estas escuelas liberales que quieren que haga desaparecer el Estado, que son los que están detrás, pero que luego a la hora de llevarlo a la práctica es muy difícil compatibilizarlo con los intereses de las mayorías. Totalmente, ¿no? Yo creo que le han llamado decreto Milei porque dictadura de Pinochet ya estaba cogido, ¿no? Ya estaba usado, ¿no? Yo creo que habéis utilizado los dos muy bien el término de la doctrina del shock, que al final es lo que se hizo en Chile. Y esto último que has dicho, que me parece fundamental, ¿no? O sea, gente que va de anarcocapitalista, que hay que bajar tal, pero Milei en breve otra de las cosas que va a hacer es subirle el sueldo a la policía, ya lo veréis. Porque para mantener a la población civil a raya, no solo hace falta esas medidas que se están aprobando estos días contra la reunión, contra las libertades, sino también necesitas a perros que muerdan por ti, y eso lo va a tener que hacer contentando a la policía, o le dará más poder a los militares para participar en labores del día a día, digamos, de las calles. Esto va a pasar en breve, porque es lo que ha pasado siempre con este tipo de gobiernos, ¿no? Yo creo que lo habéis dicho claramente, o sea, que es
es el uso totalmente por parte de las élites de al que toque. Si toca un dictador, si toca un neoliberal, si toca un zumbao que va a hacer exactamente lo mismo que los neoliberales, pues es el que toca ahora, ¿no? Hay que jugar con los movimientos sociológicos de la ciudadanía, de la población, ver que tiene más posibilidades, etcétera. Pero vamos, es que has dicho poner a Caputo de ministra de Economía. O sea, qué cambio. Le estabas llamando casta hace un mes. Hace un mes le estaba llamando casta, le estaba diciendo que era el causante de la crisis, el tal. Y ahora estás ahí sacando pecho de que has puesto a Caputo y de que el FMI te ha felicitado, ¿sabes? También, que también ese es el rollo este muy de la línea de Bukele, ¿no? De estar en contra de las instituciones supranacionales económicas, pero a la que te hacen así un poquito en el lomo, agachas la cabeza y dices, ay, mira qué bueno el FMI que ahora dice que mis medidas son buenas, ¿no? Si el FMI te dice que tus medidas son buenas, no son buenas para Argentina. Eso deberían saberlo ya todos los países del sur global, por la experiencia que tienen y sobre todo los argentinos. Y luego el rollo este de me llama mucho esto decía Carlos, con la brutalidad que están haciendo todos los cambios en solo unas semanas, ¿no? Y con la franqueza, ¿no? Porque hay que decirlo, que el tío no se corta ni media en decirle a los argentinos que lo van a pasar mal durante unos meses. Lo que pasa es que lo van a pasar durante unos meses y eso no se va a reparar. Este tío es como la destrucción creativa, ¿no? De Schumpeter, que decía, ¿no? Que era un neoliberal loco también, que decía, cuando hay una crisis no hay que ayudar nada desde lo público para que todo se hunda y así solo sobreviven los buenos y de los buenos va saliendo. Es lo que está haciendo, quito las ayudas a todo el mundo y de ahí de lo que salga la gente se buscará la vida, porque cuando tienen hambre se buscan la vida. Y no es capaz de pensar que esto en las sociedades de hoy en día, en ciudades de millones de habitantes como tiene Buenos Aires, eso no funciona así. No van a empezar todo el mundo a buscarse la vidilla en la calle trabajando y saldrán negocios nuevos que serán mucho más fuertes, ¿no? Que era algo así como lo que podría decir Schumpeter. Es una locura lo que está haciendo, quitar todas las ayudas, quitar todos los subsidios a la alimentación, a los carburantes, al transporte, todo ese tipo de cosas que estaban sosteniendo que el país por lo menos pudiera aguantarse, que no avanzar, que como bien ha dicho Carlos, también los últimos años económicamente no ha sido lo mejor, pero es que está en una situación que viene de muy, muy atrás, ¿no? Y lo de la dolarización, que también lo ha dicho, ¿no? Voy a acabar con el Banco Central. Que lo que vas a hacer es acabar con tu Banco Central para depender de otro Banco Central que se llama Reserva Federal, que está en Estados Unidos y al que le importa un carajo lo que le pase a la ciudadanía de Argentina. Pero tú no vas a acabar con el poder de los bancos centrales porque elimines el tuyo. Lo que vas a hacer es quitarte a ti una herramienta política económica, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Entonces es todo una locura que solo puede venir acompañado de medidas totalitarias como las que pretende aprobar ahora para darse a él el decreto este de la emergencia. No es más que cuando yo decida, estado de alarma y todas las medidas que yo quiera serán aplicables, ¿no? Y el que no, tal. No, bueno, supongo que habréis visto ese vídeo en el que en las paradas de metro se dice por megafonía que si acudes y cortas una calle te quitan las ayudas públicas. O sea, es totalmente brutal y totalmente autoritario y una doctrina del shock. Ese vídeo es doctrina del shock. Y no solamente eso, sino que la policía grabando, incluso haciéndose pasar por periodistas, grabando y entrando en el transporte público, grabando a la gente que se dirigía a la manifestación. Es decir, algo que está prohibido en Argentina. De todas maneras, algo que estás diciendo, que cómo se nos podría ocurrir que haya ocurrido en algún otro lugar o que haya pasado en algún otro lugar. Pasa en España, Claro. En España pasa, ¿vale? O sea, quiero decir, en España se criminaliza la protesta social, cuando nos hemos quejado en muchísimas ocasiones, pero es que lo último, lo que se hace con los activistas climáticos, cultura vegetal y demás, o sea, pero por favor, o sea, quiero decir que estamos quejándonos con razón de lo que ocurre en Argentina y aquí no hemos sido, ni muchísimo menos, incluso estando en el gobierno, no hemos tenido la fuerza, la unidad y la capacidad de limpiar las cloacas del Estado. No hemos sido capaces, ni las judiciales. Entonces, quiero decir que vale que critiquemos, debemos hacerlo, porque el pueblo argentino, pues como todos los pueblos, para mí, pues que la fraternidad internacional es clave y el internacionalismo es eso, es sufrir con ellos, pero no dejemos de ser conscientes de que determinadas recetas nos las estamos comiendo aquí con patatitas, ¿vale? Y que ese tipo de situaciones
desde el punto de vista, diríamos, del austericidio o desde el punto de vista de lo que diga el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, pues ahora mismo nos las estamos tragando aquí en la Unión Europea y en concreto en España, con un señor, como bien decía Yago, que además es el sumum de los fracasos, que fue consejero en Banco Mare Nostrum, que acabó nacionalizado, que fue el responsable máximo de Lehman Brothers en España, que ya sabéis cómo acabó. Bueno, pues que hizo el rescate bancario, que creó Sareb, que nos ha costado un pastizal. Ese tío está a los mandos de la política monetaria en la Unión Europea. O sea, no sé, no habían encontrado a Jack el Destripador vivo y entonces pues, ponen a este tío. Pero es que es algo tan absolutamente ridículo que decimos los méritos, más bien yo diría los deméritos, que les llevan a determinadas instituciones porque parece que hay que ser de ese tipo de gente pues para poder escalar socialmente en este mundo de la economía mundial capitalista. Y bueno, pues lógicamente quienes estamos en contra de eso, pues lógicamente no podemos esperar otra cosa que promoción de este tipo de figuras, pues las propias cultura narcoliberal que plantea esa desaparición de los subsidios y de las ayudas públicas y de la normativa y de la regulación. Y yo te digo que en algún debate, lo tuve en el pasado con alguno de estos próceres del anarcoliberalismo, les dije, por favor, no se puede frivolizar con esto, pero si queréis frivolizamos 2 meses, 2 meses, hacéis lo que queráis, 2 meses. Y lo que yo tengo como esperanza, y es que la sociedad avance hacia el socialismo real, al de verdad, no el de la Unión Soviética, de Stalin, no, al socialismo real, al de la fraternidad universal, nos viene de golpe. Porque si se elimina la protección, pues la gente tendrá que pelear. La gente tendrá que no conformarse con esa situación. Y en Argentina yo estoy seguro que esa situación, que fijaros, yo la primera semana pensé que no, que iban a hacer un rodeo. O sea, pensé que iban a hacer lo mismo, pero que no lo iban a hacer en plan doctrina del shock de golpe. Y yo no sé si a lo mejor hubo una parte de improvisación, porque las primeras medidas no fueron exactamente así. Y luego hay determinados elementos desde el punto de vista tributario que han calzado, han dado unas hostias, en este caso tributarias, que son impresionantes. No solamente en general a la clase trabajadora, sino también a empresas. Y ahora lo que quiere, encima además sale el tarao a decir que va a llamar a la tasa para pagar lo de YPF, lo de yacimientos petrolíferos fiscales, tasa Kicillof, porque también tiene claro que hay otra oposición seria, ¿vale? Sí. O sea, más de la de Grabois, ¿no? Desde el punto de vista, más allá de posibles diferencias que pueda cada uno tener con cosas que haya hecho Kicillof, está claro que hay una posición ideológica potente enfrente. Bueno, pues el que ese tipo de cosas se estén haciendo, yo pensé que iba a amagar y no iba a dar tanto en esa primera instancia, porque la legislatura es larga, pero está claro que prefieren de golpe, ¿no? Bueno, pues si lo prefieren de golpe, pues la respuesta tiene que ser acorde a esa ofensiva. Antes llegará. Igualmente lo iremos viendo, pero ya os digo que la cosa no pinta nada bien y luego las contradicciones creo que son insostenibles. Una de las cosas que ha hecho es subir los impuestos a las ganancias, que decía que era sería aquí como el IRPF a los sueldos. Bueno, algo que decía que estaba en contra, bueno, igual como decía que lo de aplicar DNU, le dijo a Bullrich en el debate que era de dictadores, bueno, y él ha hecho el DNU más grande de la historia, bueno, y no hay por dónde agarrarlo y el tiempo nos gira. Pero bueno, para cerrar, y como este va a ser el último programa del año, también, bueno, para despedirnos, también me gustaría que eligierais cuál ha sido la noticia más destacada del año para vosotros, del 2023. ¿Qué escogeríais o con qué os quedáis del 2023? No sé si bueno o malo lo que queráis, pero bueno, así terminamos el año también destacando una noticia. Yago, ¿para ti? Venga, pues yo diría que no ganó la extrema derecha en las elecciones. No que ganó la izquierda, que no ganó la extrema derecha. Ante todo pronóstico. Esa es la noticia. Con todo lo que tuvieron a su lado, con todos los medios de comunicación, con todos los alarmistas del apocalipsis económica y se rompe España y todo, ahora sí no ganaron y el gobierno, la ciudadanía de España respondió de una manera medianamente bien. Carlos. Pues mira, yo me quedo con una cosa que seguramente pasó muy desapercibida, pero que demuestra que hay otra forma de hacer las cosas
No sé si os acordáis que el CSIC ha desarrollado una vacuna que lo que ha hecho ha sido, en vez de protegerla con patente, decir que va a ponerla a disposición del conjunto de la población mundial, ¿no? Realmente demuestra que hay otra forma de hacer las cosas y bueno, pues ojalá cundiese ese ejemplo y en vez de proteger con patentes la propiedad intelectual de una manera tan absurda cuando se trata de bienes básicos o elementos esenciales, pues este tipo de conductas proliferaran. Seguramente, pues la mayor parte de la gente ni sabe de lo que estoy hablando, pero seguro que tú, Julián, o tú, Yago, alguna cosa ponéis en redes que le recuerde a las personas y que hay otra forma de hacer, y que no vale nada si es una gota en el océano, pero ojalá el mundo caminase desde esa perspectiva. Estaría mucho más cerca de esa fraternidad universal de la que hablaba antes. Bueno, pues nada, ya usando tu... Perdón, Julián, hay una cosa que a mí me han dicho también que había noticia, en este caso, no del año, sino del día, que es tu cumpleaños. Tu cumpleaños, Claro, exacto. correcto. Yo también iba a decir, Es así. que no se nos pasara. Correcto, Sí, eso correcto. sí, Cumpleaños, como Julián. regalo no tenemos, yo creo que nos deberíamos atrever a cantarte el cumpleaños feliz, Yago. Venga, va. Venga, Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Julián. Cumpleaños feliz. Somos casi mejores cantantes que economistas capitales. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la felicitación. También, bueno, os felicito el fin, la salida de año y os deseo que tengáis un muy buen año 2024 y que sea también para la gente que nos ve y para todo el mundo, ¿no? Esa fraternidad internacional que aquí también hacemos gala, así que bueno, los mejores deseos individualmente y colectivamente para todo el mundo. Así que lo he dicho, muchísimas gracias Carlos, Yago, feliz año y nada, que nos veamos prontito. Ya va a tener que ser por lo menos en persona el año que viene porque no sé si podré salir. Tengo billete con Aerolíneas Argentinas, que es una de las empresas que se van a privatizar y que dicen literalmente que los van a tener que sacar con los pies por delante para poder privatizarlo. Entonces ahí quedo yo en medio, que tengo que volver. No sé si podré volver, pero bueno. En todo caso, muchísimas gracias también por la felicitación. Nos vemos pronto y lo dicho, feliz año. Venga, Julián, un abrazo a ti y a todo el equipo de Pandemia. Ahí mira, Carlos. Chao. Felices fiestas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahí teníamos con esa felicitación en directo improvisada. Y nada, aprovecho también para despedirme de la gente que nos ve en diferido en Canal Red, en YouTube. El repaso que hacemos a la actualidad siempre con invitados lo hacemos en directo, ¿no? Los viernes a partir de las 11. Hoy a la 1, dado que estoy en Argentina y son 4 horas de diferencia, hemos empezado a las 9:30 en realidad. A las 7 ya era too much, y así que nada, a la gente que nos estáis viendo digamos en Canal Red, en YouTube, muchas gracias por ver el programa. Os animamos a que si alguna vez queréis ver en directo, bueno, pues en Twitch a partir de las 7 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes a partir de las 11 normalmente, bueno, pues nos podéis ver en directo. Y luego también pues podéis vernos en todas las redes sociales, en la página web de Pandemia Digital, canal de Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en iVoox, en Spotify, bueno, en todas las plataformas. Así que nada, os animamos a seguirnos también en el canal de YouTube, donde también publicamos nuestros contenidos. Así que lo dicho, gracias, feliz año. Ya la próxima vez que nos veamos será en el 2024. Y yo voy a seguir aquí con la gente que está en Twitch y que está en directo. Así que lo dicho, feliz año, nos vemos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.